Sí, claro. Muy buenas tardes, tengan todos los presentes para dar inicio a esta sesión ordinaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública que corresponde al día 4 de mayo del año 2018. Le solicito a la secretaria ejecutiva que sirva a pasar lista de asistencia y verificación del quórum. Buenas tardes, comisionado. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente, con la asistencia de los 3 comisionados que integran el pleno. Solicito a los presentes ponernos de pie. Al existir quórum y siendo las 14 horas con 29 minutos del día de hoy, 4 de mayo del año 2018, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento, por favor. Gracias. Solicito a la secretaria ejecutiva que dé lectura al orden del día. El orden del día preparado para esta sesión es el siguiente. 1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Instalación de la sesión. 3. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 4. Lectura de la correspondencia recibida en su caso. 5. Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el 27 de abril de 2018. 6. Proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posadas. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución RRDAI diagonal 205 diagonal 2018 ponencia 1 y su acumulado RRDAI diagonal 208 diagonal 2008 ponencia 1 promovidos en contra del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI diagonal 235 diagonal 2018 ponencia 1 y su acumulado RRDAI diagonal 238 diagonal 2018 ponencia 1 promovidos en contra del H Ayuntamiento del municipio de Comalcalco, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI diagonal 277 diagonal 2018 promovido en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI diagonal 263 diagonal 2018 promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Comalcalco, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI diagonal 286 diagonal 2018 ponencia 1 promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Comalcalco, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI diagonal 289 diagonal 2018 ponencia 1 promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI diagonal 292 diagonal 2018 ponencia 1 promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI diagonal 301 diagonal 2018 ponencia 1 y su acumulado RRDAI diagonal 304 diagonal 2018 ponencia 1 promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Comalcalco, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI diagonal 310 diagonal 2018 ponencia 1 y su acumulado RRDAI diagonal 316 diagonal 2018 ponencia 1 promovidos en contra del H Ayuntamiento del municipio de Comalcalco, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI diagonal 322 diagonal 2018 ponencia 1 y su acumulado RRDAI diagonal 328 diagonal 2018 ponencia 1 promovidos en contra del H Ayuntamiento del municipio de Comalcalco, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI diagonal 331 diagonal 2018 ponencia 1 y su acumulado RRDAI diagonal 334 diagonal 2018 ponencia 1 promovidos en contra del H Ayuntamiento del municipio de Comalcalco, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión
RRDAI, diagonal 340, diagonal 2018, ponencia 1, y su acumulado RRDAI 346, diagonal 2018, ponencia 1, promovidos en contra del H Ayuntamiento del municipio de Comalcalco, Tabasco. 7. Proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 209, diagonal 2018, ponencia 2, promovido en contra del Servicio Estatal de Empleo. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 233, diagonal 2018, ponencia 2, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Comalcalco, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 239, diagonal 2018, ponencia 2, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Comalcalco, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 242, diagonal 2018, ponencia 2, y su acumulado RRDAI, diagonal 248, diagonal 2018, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Comalcalco, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 275, diagonal 2018, ponencia 2, promovido en contra de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 281, diagonal 2018, ponencia 1, promovido en contra de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 293, diagonal 2018, ponencia 1, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 347, diagonal 2018, ponencia 2, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Cárdenas, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 350, diagonal 2018, ponencia 2, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 374, diagonal 2018, ponencia 2, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Centro, Tabasco. Gracias. Proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso RRDAI, diagonal 204, diagonal 2018, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 249, diagonal 2018, ponencia 3, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Comalcalco, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 282, diagonal 2018, ponencia 3, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Comalcalco, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 285, diagonal 2018, ponencia 3, y su acumulado RRDAI, diagonal 288, diagonal 2018, ponencia 3, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Comalcalco, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 294, diagonal 2018, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Comalcalco, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 297, diagonal 2018, ponencia 3, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Comalcalco, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 300, diagonal 2018, ponencia 3, y su acumulado RRDAI, diagonal 307, diagonal 2018, ponencia 3, promovidos en contra del H Ayuntamiento del municipio de Comalcalco, Tabasco.
9. Discusión y aprobación en su caso del acuerdo que contiene las modificaciones a las tablas de aplicabilidad de las obligaciones en materia de transparencia de los sujetos obligados en el Estado de Tabasco. 10. Asuntos generales. Y 11. Clausura de la sesión y cita para la próxima. Cumplida su encomienda, comisionado presidente. Muchas gracias. Una vez que hemos escuchado el orden del día para la sesión de hoy, le solicito que en votación económica se someta a consideración de este Pleno el orden del día que se ha propuesto. En votación económica se somete a consideración de este Pleno el orden del día propuesto. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. El orden del día ha sido aprobado por unanimidad, comisionado presidente. Pasamos al punto cuarto del orden del día, que se refiere a la lectura de la correspondencia recibida para el Pleno. Y en virtud de no haber recibido documentación dirigida a este Pleno, solicito se dé por desahogado este punto para continuar con el orden del día. Se da por, si no hay ningún inconveniente, damos por desahogado el punto. El siguiente punto. Pasamos al siguiente punto, el quinto del orden del día, que se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el 27 de abril del presente año, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este Pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación de dicha acta, por lo que solicito a la Secretaria Ejecutiva que en votación económica someta a consideración del Pleno la propuesta antes señalada. En votación económica se somete a consideración de este Pleno la propuesta de dispensa de su lectura y aprobación del acta que ha citado el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Comisionado presidente, ha sido aprobada la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 27 de abril del presente año por unanimidad de votos. Pasamos al desahogo del punto sexto del orden del día, que consiste en el proyecto de resolución de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Se le concede el uso de la voz, comisionada, para escuchar los proyectos de resolución de la ponencia a su cargo. Muchas gracias, comisionado presidente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, comisionada Leida. Buenas tardes, comisionada Tere Luna. Gracias. Bien, presento a consideración, buenas tardes a todos los asistentes, gracias por estar con nosotros. Presento a consideración del Pleno estos proyectos que fueron turnados a sus oficinas y después de haber escuchado sus opiniones y comentarios, presento los proyectos finales de cada uno de ellos. Bien, empezaré con un recurso acumulado que es el identificado con el número 235 y su acumulado 238, que fueron interpuestos en contra del municipio de Comalcalco, Tabasco. Se le requirió al ayuntamiento lo siguiente. En el primer recurso, ¿cuántas viviendas fueron entregadas en el año 2016 en el programa de mejoramiento de vivienda Cali-Co? Lo anterior desglosado por comunidad, sector y cuántas viviendas. En el segundo requerimiento, que es el identificado con el número 238, se peticionó cuántas viviendas serán entregadas en el año 2018 en el programa de mejoramiento de vivienda Cali-Co, lo anterior también desglosado por comunidad, sector y cuántas viviendas. Bien, son 2 años. Entregadas 2016, que serán entregadas en el 2018, tiempo pasado y tiempo futuro. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad al que adjuntó la respuesta del área correspondiente, quien precisó en el primer requerimiento que se entregaron 595 viviendas. Para tal fin adjuntó una tabla en la que se pueda advertir datos relativo a la comunidad, al número de viviendas. Sin embargo, faltó pronunciamiento respecto del sector. En cuanto al recurso 238, indicó que se han entregado 10 viviendas. Sin embargo, el pronunciamiento se queda corto porque el pedimento fue en el sentido de cuántas serán entregadas durante el año 2018, no las que ya se entregaron. El particular precisamente se inconforma ante estas respuestas y en el análisis advertimos que efectivamente le asiste la razón al particular. Respecto del año 2016, si bien se dijo que fueron 595 viviendas entregadas y se dieron los datos relativos a la comunidad y a este número de viviendas, no se hizo pronunciamiento alguno respecto del sector. Y respecto a 2018,
Únicamente se dijo que se entregaron 10, pero faltó el pronunciamiento de cuántas faltan por entregar para este año 2018 y también los datos relativos al sector y a la comunidad. Por todo ello, se modifica la actuación del sujeto obligado. En el recurso 286-2018, se le peticionó también al municipio de Comalcalco, Tabasco, la nómina de la segunda quincena de marzo 2018 del personal del ayuntamiento del DIF Comalcalco en documento Word. El sujeto obligado emitió un acuerdo de información al que se les anexó el oficio asignado por el director de finanzas, quien con toda claridad expuso que a la fecha de la presentación de la solicitud, pues no había concluido la quincena requerida por el particular. Cabe señalar que la petición de la información se realizó el 12 de marzo y peticionó la segunda quincena de marzo. Evidentemente está pidiendo de un hecho futuro, no algo que ya haya ocurrido, y por lo tanto no es materia del acceso a la información. Hemos dicho que siempre se tiene que entregar como límite la fecha de corte de la presentación de la solicitud. En ese entendido, la respuesta otorgada por el director de finanzas es correcta, se ajusta al pedimento y por lo tanto se confirma la actuación del ente público. En el recurso 289-2018 se le peticionó al municipio de Centro Tabasco lo siguiente: 25,130 luminarias tipo LED y 2,000 postes sustituidos adquiridos con el empréstito de 140 millones de pesos, autorizado por el H Congreso del Estado. Es decir, de las 25,130 luminarias, ¿cuántas se tienen registradas como colocadas y en función? Por colonia versus calle. Los 2,000 postes, ¿en qué colonias fueron ubicados? Por colonia versus calle. Costo de cada luminaria LED, así como información de garantía de fallos. Así textual la solicitud. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad al que adjuntó respuestas de 2 áreas. Tenemos la respuesta del director de finanzas, quien señaló que después de haber realizado una búsqueda en sus archivos, no encontró información requerida. El director de administración precisó que no genera la misma, ni mucho menos tiene facultades para solicitar al Congreso del Estado lo requerido por el particular. Y con base en ello, y el coordinador, fue una tercera respuesta, el coordinador de servicios municipales señaló que no tiene conocimiento respecto a la información solicitada. En ese entendido, el titular de la unidad de transparencia convocó al comité y emitió un acuerdo de inexistencia de la información. El particular se inconformó porque considera que pues no es correcta la respuesta, ya que esa información sí debe obrar en sus archivos, y anexó como prueba el dictamen aprobado por una comisión del Congreso en donde se autoriza precisamente la contratación de un empréstito en materia de luminarias. La Comisión de Hacienda y Presupuesto. Para mayor exactitud. Así es. Muy bien. Procedimos a realizar el análisis conforme a la prueba aportada por el particular y en acatamiento al principio de exhaustividad revisamos el portal del Congreso del Estado. Y efectivamente encontramos en el portal de transparencia de este Poder Legislativo que efectivamente se le autorizó al municipio de Centro un empréstito por la cantidad de 140 millones de pesos. Que el nombre de este empréstito, el destino era un plan integral de iluminación con el fin de mejorar la seguridad pública en el municipio de Centro. Y efectivamente este acuerdo aprobado por el Congreso ya se encuentra publicado en el Periódico Oficial del Estado, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Ahora bien, el procedimiento desplegado por el sujeto obligado no atendió las directrices que mandata nuestro artículo 144 de la Ley Tabasqueña. Cuando se realiza este procedimiento de inexistencia, ha sido criterio de este Pleno que la búsqueda exhaustiva consiste en realizar la petición de información en todas las áreas que integran al sujeto obligado. En el caso específico, la inexistencia emitida por el comité únicamente se basó en respuesta de 3 áreas, a saber, finanzas, administración y coordinación general de servicios municipales. Evidentemente, no se realizó la búsqueda exhaustiva en todas las demás áreas. Pero además,
Es un hecho público y notorio lo que acabo de comentarles, la autorización de un empréstito, y sobre ello debió haberse pronunciado el sujeto obligado, y al no haberlo hecho, evidentemente la respuesta otorgada carece de certeza y por ello se revoca la actuación del sujeto obligado. En los recursos 301 y su acumulado 304-2018, se le pidió al municipio de Comalcalco, Tabasco, lo siguiente. En el primer recurso 301, podría enviarme en copia electrónica el contrato firmado para la realización del proyecto OP 068, Mantenimiento General Biblioteca Rosendo Taracena Padrón en Comalcalco, y en el recurso 304-2018, copia del contrato firmado para la realización del proyecto OP 052, construcción del cárcamo de la Central Camionera, Colonia San Isidro. Y en el sujeto obligado, para la atención de este recurso y en atención a la disposición contenida en el artículo 137 de la Ley de Transparencia, le solicitó esta información al área competente, que resulta ser el director de Obras de Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. Este titular remitió al particular 2 contratos, la carátula y el contrato completo, requerido en ambos casos. El particular se inconformó porque considera que está incompleta, ya que no se le adjuntó los anexos, las bitácoras de trabajo, así como las estimaciones, tal como lo señala el propio contrato. Durante la substanciación, el sujeto obligado únicamente se concretó a realizar una relatoría del trámite otorgado a estas solicitudes, sin hacer mayor abundamiento. En ese sentido, procedimos a analizar la respuesta otorgada y específicamente nos dimos a la tarea de analizar, lógicamente, los contratos que pidió el particular. Así advertimos que los 2 contratos que fueron proporcionados por la atención de estos recursos son aptos y suficientes porque se refieren a la materia pedida por el particular. Pidió contratos para el mantenimiento general de la biblioteca y se le entregó ese contrato. Pidió el contrato para la construcción del cárcamo de la Central Camionera Colonia San Isidro y ese fue el que se le otorgó. Son contratos que están completos, están legibles, están debidamente firmados, son fácilmente descargados y fueron proporcionados por el área competente y en ese sentido son válidos para atender esta porción. Ahora bien, el agravio del particular radicó en que no se le entregaron los anexos. Así, advertimos que en la declaración 1.7 se precisó que la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato y sus anexos fueron aprobados mediante recursos autorizados en el acta número 8 correspondiente a la 6ª sesión ordinaria de Cabildo, celebrada con fecha 30 de junio de 2018. Esta declaración hace patente que estos contratos, porque es la misma declaración en ambos contratos, tienen anexos. Hemos sostenido en otras resoluciones que los anexos forman parte integral de un documento y por lo tanto cuando pidan un documento que contenga una serie de anexos, pues se tiene que entregar de manera conjunta. Además advertimos en la cláusula 5ª de estos contratos, que son idénticos, respecto al punto planos y especificaciones, que el contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. Es decir, alude que anexos y bitácoras formarán parte de este contrato. En ese sentido, le asiste la razón al particular cuando señala que se le entregó de manera incompleta la información porque no se le proporcionó anexos, que dentro de los anexos pueden estar las bitácoras. Ahora bien, no sucede lo mismo con las estimaciones, que también fue parte del planteamiento del agravio del particular. En la cláusula 9ª, que alude a la forma y lugar de pago, se señala que el contratista deberá presentar estimaciones respecto de los avances realizados en la obra y conforme a estas estimaciones se realizarán los pagos correspondientes. ¿Qué nos revela esta cláusula? Que si bien forma parte de todo el paquete de la construcción de la obra, en estricto sentido no forma parte del anexo de un contrato porque esas se van a presentar a medida en que se vaya avanzando en la construcción de la obra. Por lo tanto, las estimaciones que plantea el particular que no le fueron proporcionadas, no es fundada esta apreciación porque el propio clausulado del contrato alude que serán presentadas durante el transcurso de la obra, no de manera conjunta en el momento en que se suscriba este contrato. Por todo ello, y toda vez que dentro de los anexos pudieran contener datos de naturaleza restringida,
Pueden ser quizá los planos, si existan colindancias donde haya nombres de particulares de los que se carezca de la autorización correspondiente. Esta ponencia propone revocar la actuación del sujeto obligado y se le hace saber al sujeto obligado de qué manera deberá dar cumplimiento a estos requerimientos de información. En el recurso 310 y su acumulado 316, prácticamente peticionan lo mismo. Se requiere copia del contrato firmado para la realización del proyecto OP 079, construcción de centro de salud de 3 núcleos básicos en la villa de Carlos Green. Y en el recurso, eso fue en el recurso 310, y en el 316 se solicita también copia del contrato firmado para la realización del proyecto IS 04, mantenimiento de caminos en diversas comunidades. Bien, en el primer requerimiento, el sujeto obligado nuevamente giró oficio a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, quien de manera clara y precisa le otorgó el contrato peticionado por el particular, sin anexos. Y en respecto al recurso 316, precisó con claridad que el propio ayuntamiento ejecutó dicha obra. Para tal efecto, precisó: no se llevó a cabo contrato alguno, ya que este ayuntamiento de Comalcalco fue la dependencia ejecutora de dicho programa presupuestario. Así, al hacer la valoración correspondiente a este pronunciamiento emitido por el director de Obras, Ordenamiento Territorial y Obras y Servicios Municipales, advertimos que es el área competente con facultades reglamentarias para pronunciarse. Su acerto es claro, es preciso, es definitivo, y en base al principio de buena fe, con sustento en las disposiciones del Código Procesal Civil de aplicación supletoria en esta materia, se tiene por válida esta manifestación de que no se suscribió contrato alguno. Sin embargo, respecto del recurso 310, operan los mismos comentarios que hace un momento les dije, en el sentido de que no se ponderó el contenido del contrato, que en su declaración 1.7 se señala que tiene anexos, en su cláusula quinta habla de bitácoras como parte de anexos, y no así corresponde a ser considerado como anexo las estimaciones, por los mismos argumentos invocados en el otro proyecto. Por todo ello se revoca la actuación del sujeto obligado. En el recurso 322 y su acumulado 328, igual fue interpuesto en contra de Comalcalco. Tenemos ahora un cliente aquí en esta sesión, ¿no? Cliente frecuente. No hay descuento por ser cliente frecuente. Al igual, acumulados, solicitan copias de contratos. El primer recurso de 322, el contrato firmado para la realización del proyecto OP 002, mejoramiento de vivienda. Y el 328, que es también contrato firmado para la realización del proyecto OP 026, construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle Pejelagarto. En ambos casos, el director de obras proporcionó carátulas y contratos que coinciden con lo requerido por el particular y no hubo anexos. Operan los mismos comentarios que hemos hecho en los asuntos anteriores, donde se analiza la declaración 1.7, la cláusula quinta y la cláusula novena, y por todo ello se revoca la actuación del sujeto obligado. En el recurso 331 y su acumulado 334, se le requirió al municipio de Comalcalco, Tabasco, la licitación llevada a cabo para la realización del proyecto ISO 69, mantenimiento de calles, y en el 334, la licitación llevada a cabo para la realización de la misma pregunta ISO 69, mantenimiento de calles. En ambos casos, el titular de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales emitió pronunciamiento directo en el sentido de que no se llevó a cabo licitación alguna, ya que ese ayuntamiento fue la dependencia ejecutora de dicho programa. En ese tenor, valorándolo a la luz del principio de buena fe, a las disposiciones del Código Procesal Civil y al hacer un pronunciamiento emitido por servidor público en el pleno ejercicio de sus atribuciones reglamentarias, se confirma la actuación del sujeto obligado. En el recurso 340-2018 y su acumulado 346, se le requirió nuevamente contratos al sujeto obligado. En el 340 se peticionó el contrato firmado para la realización del proyecto 003, ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en media y baja tensión
en la localidad de Miguel Hidalgo, y en el 346 el contrato del proyecto 0P092, construcción de pases de agua en la colonia Tomás Garrido. Al igual que en los casos anteriores, el director de Obras de Ordenamiento Territorial proporcionó carátula y contrato, mas no se pronunció respecto a los anexos, que fue el motivo de inconformidad, y al igual que en los casos anteriores, se retoman los comentarios, los análisis realizados en aquellos recursos y se revoca la actuación del sujeto obligado. Bien, en el recurso 205 y su acumulado 208, se revoca la actuación del sujeto obligado por no haber atendido la petición del particular. En el 277 se sobresee porque se atendió y se proporcionó la información requerida por el particular. En el 283 se revoca la actuación del sujeto obligado porque no se atendió la literalidad, el requerimiento informativo. Y en el 292, al existir silencio, se declara fundado el agravio vertido por el particular. Y, presidente, concluye mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Una vez que hemos escuchado los proyectos de resolución que propone la titular de la ponencia 1, de no haber ningún comentario al respecto, solicito a la secretaria ejecutiva que en votación nominal someta a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución que han sido presentados. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Por favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos por unanimidad de votos. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, que es el séptimo del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. Se le concede el uso de la voz, comisionada, para conocer las respuestas respectivas. Gracias, comisionado presidente, comisionada Tere Luna. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Me permito poner a su consideración 10 proyectos de resolución en el siguiente sentido. El recurso de revisión 209 en contra del Servicio Estatal de Empleo se revoca. El 233 en contra del Ayuntamiento de Comalcalco se confirma. El 239 en contra del Ayuntamiento de Comalcalco se revoca. El 242 y su acumulado 248 en contra el Ayuntamiento de Comalcalco se revoca. 275 en contra de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano se revoca. 281 en contra de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano se revoca. 293 en contra del Ayuntamiento Municipal de Emiliano Zapata se declara fundado. El 347 en contra el Ayuntamiento del Municipio de Cárdenas, Tabasco se declara fundado. El 350 en contra del Ayuntamiento de Emiliano Zapata se declara fundado. Y el 374 en contra del Ayuntamiento del Municipio de Centro se desecha. En el recurso de revisión 233, el recurrente solicita la siguiente información. Obras que ha realizado el Ayuntamiento con recursos propios en el año 2016. La unidad evidentemente hizo el trámite correspondiente a las áreas y es muy fundado su resolución de respuesta en el sentido de que señala de que en ese periodo que se está solicitando información no se realizó ninguna obra con recursos propios. Evidentemente, en la sustanciación del recurso de revisión se hizo una revisión al portal de las obras que se puedan realizar, puesto que son inclusive obligaciones de transparencia, y constatamos que sí se realizan obras de ramo 23, 33 y 15, que evidentemente no son recursos propios del ayuntamiento, sino son partidas presupuestales del orden federal, del Estado, y que evidentemente esto hace propio que la respuesta otorgada por el área es conclusiva y cumple con el extremo de la solicitud. En tal virtud se confirma la actuación de este sujeto obligado. En relación al siguiente recurso de revisión, el 347, solicitaron copia en versión electrónica y en formato legible de la factura de compra o, en su caso, contrato de renta de vehículo
que usa el presidente municipal de ese ayuntamiento. Aquí hay un silencio por parte de este ente público, el Ayuntamiento de Cárdenas. En el estudio, pues evidentemente nos damos cuenta que es una información que por su naturaleza puede ser parcialmente pública, porque pudiera existir en el contrato, en el caso de la compra o en el contrato de renta, alguna información que pudiera restringirse, de tal manera que se declara fundado el agravio del recurrente y se solicita, en este caso el Ayuntamiento de Cárdenas, da el trámite correspondiente conforme al procedimiento que la ley marca para este sentido. Es todo, presidente. Muchas gracias. Una vez que hemos escuchado los asuntos expuestos por la comisionada Leida López Arrasate, solicito a la secretaria ejecutiva que en votación nominal de este pleno someta a consideración de este pleno, la propuesta de los proyectos de resolución que han sido presentados. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos por unanimidad de votos. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, el octavo del orden del día, que es salud, que se refiere a los proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo. Me permito presentar los siguientes proyectos. El recurso de revisión DAI 204 en contra de la Secretaría de Salud se propone revocar. El 249 contra el Ayuntamiento de Comalcalco, confirmar. El 282 contra Comalcalco, desechar. El 285 acumulado con el 288 contra el Ayuntamiento de Comalcalco, revocar. El 294 contra el Ayuntamiento de Comalcalco, confirmar. El 297 contra el Ayuntamiento de Comalcalco, revocar. Y el 300 acumulado con el 306 también contra el Ayuntamiento de Comalcalco, también se propone en este caso confirmar. De estos asuntos me permito comentar que le solicitaron al Ayuntamiento del municipio de Comalcalco, el que tiene más recursos en estos momentos, podría brindarme el padrón de beneficiarios del programa de becas 2018. Es la pregunta. ¿Qué recurso es, perdón? Es el 282. Ok. Aquí recae por parte del sujeto obligado un acuerdo de disponibilidad de la información y alega el recurrente que no me brindó la información, fíjense lo que pone él en su alegato, tal y como lo establece el artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, como lo dice en su fracción 15ª, en donde marca cómo debe de presentarse el padrón de beneficiario de los programas sociales que cuenta cada sujeto obligado. Como menciona la titular de la Unidad de Transparencia en su acuerdo al artículo 6 de la ley mencionada anteriormente, la información se proporcionará en el estado que se encuentra y por tal razón dicha ya debe de estar elaborada, porque cada área rinde sus obligaciones de transparencia trimestralmente, por el cual dan a conocer el uso del mal manejo del recurso público con el que cuenta el municipio. Es lo que señala como su alegato para interponer el recurso de revisión. Aquí en el análisis que se hace de las constancias que obran en el expediente, nosotros podemos ver que independientemente de lo que establecen las obligaciones de transparencia, en el artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, es importante señalar, sin embargo, que al momento de presentar su solicitud, la particular únicamente requirió obtener un padrón de beneficiarios del programa de beca 2018. Es decir, no requirió al Ayuntamiento del municipio de Comalcalco, Tabasco, que el padrón de beneficiarios del programa de becas le fuera entregado conforme lo mandata el artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en su fracción 15ª, nombre de la persona física, denominación social, de todas las personas jurídicas colectivas, beneficiarias, el monto, el recurso, beneficio o apoyo otorgado por cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo, como alegó en su recurso.
evidentemente está ampliando su requerimiento de información en el recurso de revisión. Dicha pretensión atenta contra el principio de certeza jurídica de las partes involucradas en la tramitación de la solicitud, debido a que originalmente se requirió determinada información y posteriormente en el recurso de revisión pretende cambiar esa petición hacia otro tipo de información. Lógicamente era imprevisible que el sujeto obligado anticipara que el solicitante modificaría su solicitud de información, por lo cual no es dable exigirle entregar la información citada, puesto que esa información no fue inicialmente requerida ni formó parte del planteamiento original de la solicitud. Es decir, el recurrente amplió su petición de información a través del recurso de revisión. En este sentido, este asunto se actualiza en la causal de improcedencia prevista en el artículo 161, fracción séptima de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, que señala: el recurso será desechado por improcedente cuando, fracción séptima, el recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión únicamente respecto de los nuevos contenidos. Cabe precisar que dicho supuesto aplica respecto de los nuevos contenidos que al efecto introduce la recurrente, y en el caso de la lectura realizada al agravio vertido por el inconforme no se advierte otro alegato distinto al analizado, y en atención a ello es evidente que resulta procedente e informado el alegado del recurrente. Por lo tanto, se propone a este órgano garante desechar la información y, bueno, aprovechar también para comentar a los titulares de las unidades de transparencia que tienen que tener en cuenta también ellos esta parte que está prevista para el desechamiento cuando pues se amplía la información no solo en el recurso, sino también cuando en un momento dado en otros rubros para poder identificar la información se está ampliando o se está pidiendo información de más para que podamos actuar en estricto apego a la legalidad y con ello haya el principio de certeza, de certidumbre jurídica en el proceso y se cumpla con el debido proceso. Entonces, esto es lo que ha ocurrido en este recurso de revisión 282. Si no existe ningún comentario. Comentario. Sí, adelante, comisionada. Sí, efectivamente es imperativo, y no solamente los titulares de las unidades, sino también los propios proyectistas de las ponencias, que en admisión de un recurso siempre se tiene que ponderar, primero, que exista el requisito de procedencia, que eso lo prevé nuestro artículo 149 y 148 de nuestra norma. Y posteriormente, en el análisis de los asuntos, existe las causales de improcedencia, que son estudios prioritarios de orden público, y que analicemos cada una de las causales, entre ellas precisamente la que menciona el presidente, que es el relativo al 161, fracción séptima. El recurso será desechado por improcedente cuando, fracción séptima, el recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión únicamente respecto de los nuevos contenidos. Como se pudo advertir de la lectura que realizó el comisionado ponente, el agravio introdujo nuevos contenidos, no hace alusión a otros que pudiéramos rescatar, sino son nuevos contenidos. Al parecer no le gustó la presentación de la información, pero el que no le haya gustado no es una causal de procedencia para interponer un recurso. Él no peticionó de qué forma quería la presentación de la información. Es válido, siempre y cuando el sujeto obligado así lo tenga en su posesión. Pero al no haberle dicho, en el recurso de revisión no puede modificar esta pretensión. Por lo tanto, comparto el proyecto que acaba de leer, comisionado, porque efectivamente es un cambio total al pedimento inicial, que no fue materia de análisis por parte del sujeto obligado, lo que deja en desventaja precisamente a la unidad de transparencia, porque no pudo saber que
prever que el particular iba a modificar su petición al momento de interponer un recurso de revisión. Por lo tanto, comparto el criterio que se deseche este recurso por actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción séptima del citado artículo 161. Gracias. En este sentido, una vez que han sido comentados los proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo, le solicito a la secretaria ejecutiva que en votación nominal someta a consideración de este órgano colegiado los proyectos de resolución antes mencionados. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados por el comisionado presidente. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos por unanimidad de votos. Pasamos al punto 9 del orden del día, por lo cual someto a consideración de este Pleno el proyecto de acuerdo que contiene las modificaciones a las tablas de aplicabilidad de las obligaciones en materia de transparencia de los sujetos obligados en el Estado de Tabasco. Lo anterior, toda vez que mediante oficio número SCT/UT/0139/2018 de fecha 6 de abril del presente año, el licenciado César Ángel Marín Rodríguez, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, solicitó se realicen modificaciones a las tablas de aplicabilidad con relación al sujeto obligado que representa, ya que en la actualidad cuenta con información relativa a los programas de subsidios, estímulos y apoyos que debe reportar en el formato destinado para ello, y así poder cumplir a cabalidad con las obligaciones de transparencia. A este respecto, después de haber realizado un análisis a las atribuciones del ente público de referencia, este instituto estima conveniente aprobar esta modificación a dicha tabla de aplicabilidad a efecto de estar en condiciones de asignarle al sujeto obligado el formato que corresponde en la fracción 15ª del artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Si alguien desea manifestar algo al respecto de este acuerdo. No, pues es grato siempre ver que un sujeto obligado pida que se le dé Una más obligación. obligaciones. Claro. Y bueno, pues qué bueno, está muy bien, gracias. Muy bien, en este es una, bueno, lo obliga la ley, pero es proactivo Pero que fue él mismo proactivo haya porque- detectado esa obligación, por Así supuesto. así Es meritorio. Ujú. Le solicito a la Secretaria Ejecutiva que en votación nominal someta a consideración de este órgano colegiado la propuesta antes señalada. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno la propuesta antes presentada. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Por favor. Comisionado presidente, la propuesta antes citada ha sido aprobada en sus términos por unanimidad de votos. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, que es el relativo a asuntos generales, ya que se trata de una sesión ordinaria. Y en este sentido me permito comentar que al día de hoy se llevan resueltos 415 sentencias por parte de este Pleno, de este órgano garante, que los sujetos obligados con más solicitudes de información son el municipio de Comalcalco con 373, le sigue Educación con 294, la Secretaría de Salud con 291, la Fiscalía General del Estado de Tabasco con 281, el municipio de Centro 266, Macuspana 229, el Tribunal Superior de Justicia 213, la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo con 211, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco 207 y la Secretaría de la Contraloría con 182. Han entrado 4.494 solicitudes por el Infomex y 2.046 por la Plataforma Nacional de Transparencia, lo cual también nos indica que sigue siendo el Infomex el sistema más utilizado por parte de la ciudadanía para el acceso a la información pública. Hay un total de 6.540 solicitudes hechas con este corte que estamos presentando. Y en cuanto a los recursos de revisión, el sujeto obligado con más recursos de revisión es Comalcalco, que tiene 106,
Sigue la Secretaría de Salud con 36, el Centro 18, Educación 15, Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero 14, la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo y Finanzas tienen 13, Tenosique 11, el IEPCT 10 y el Tribunal Superior de Justicia, Colegio de Bachilleres, Instituto Estatal de Cultura, Ayuntamiento del Municipio de Cárdenas y el Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática tienen 9. Y por silencios está Emiliano Zapata con 10, está la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo y la Comisión Operativa del Movimiento Ciudadano con 6, los municipios de Cunduacán y de Cunduacán con 5, Cárdenas con 3, Tacotalpa con 2, Seguridad Pública con 2, Macuspana, La UJAT, Teapa, Balancán y el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado con un silencio administrativo. Entonces, en este sentido son las estadísticas que tenemos con corte a este día viernes 4 de mayo del año 2018. Si alguien desea hacer uso de la voz, comisionada Luna, tiene el uso de la voz. Gracias. Solicito que el comité compilador de criterios de este instituto pondere en los asuntos resueltos en esta sesión. Los proyectistas pueden intercambiar impresión de los proyectos que están elaborando, y aquí me llamó mucho la atención que en varios asuntos se resuelve la temporalidad de la información. En las solicitudes de información, a veces los particulares nos señalan la fecha de la presentación de la información que requieren. Pueden pedir currículum vitae de un instituto, pueden pedir nómina de una quincena sin precisar año, pero ahí ya tendremos dos supuestos. En el caso de los currículum, hemos adoptado el criterio en varios asuntos de que se deberá proporcionar la información del año corriente, es decir, la que esté transcurriendo hasta la fecha de presentación, partiendo del día 1 de enero hasta poniendo como límite la fecha de la presentación de la solicitud. Pero por la naturaleza de la información no podemos aplicar este criterio. Tiene que aplicarse un criterio lógico. ¿Cuál información vamos a presentar? La que esté vigente a la fecha de la presentación. Porque si le piden a un sujeto obligado los currículum vitae del personal que labora en tal sujeto obligado y partimos del criterio de que, bueno, tengo que entregarle del 1 de enero hasta el 15 de marzo, que fue la fecha de la presentación de la solicitud, y si en ese periodo, no hubo una entrada, un ingreso de un personal, no hay un currículum de esa fecha, pues me van a responder que pues no hay. Pero aquí el interés informativo del particular es de las personas que estén laborando. Entonces tiene que aplicarse el criterio de la información vigente con fecha de corte de la presentación de la solicitud. Y en ese sentido, propongo que el comité sesione, que está conformado por la Dirección Jurídica, la Secretaría Ejecutiva, integrantes de las ponencias, y pondere la factibilidad de emitir un criterio que finalmente va a permitir la mejor resolución de las solicitudes que se presenten en los sujetos obligados. Este órgano garante, aplicando la atribución conferida por el artículo 45, fracción primera, tiene esta atribución de ser el intérprete de la ley. Y si podemos mejorar el procedimiento que deben seguir, orientar a los sujetos obligados, pues hay que hacerlo. Entonces, esa es mi propuesta, comisionado presidente, comisionada Leida, que el comité compilador con los asuntos de esta sesión se reúnan y analicen la factibilidad de crear un criterio en ese sentido. Gracias. La comisionada Leida López Arrasate tiene el uso de la voz. Estoy muy de acuerdo con lo expuesto por la comisionada, inclusive hay entes públicos que por su naturaleza, específicamente los partidos políticos, pueden pedir la afiliación de determinada persona y evidentemente en el registro partidario, bueno, la variable es que puede haber uno que tiene 30 años, como puede haber uno que se acaba de afiliar el día de ayer. Entonces tiene que ser el pedimento informativo, se tiene que interpretar del registro partidario vigente, que es la afiliación actual. Bien. Muy bien, pues se toma nota y se lleva a cabo la instrucción por parte del Pleno a la que me sumo. Y de no haber otra intervención, pido a los presentes ponernos todos de pie, por favor. Gracias. ¿Todos? Todos. Dice, siendo las 15:22 el día 4 de mayo del año 2018, declaro clausurar los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno
del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y se cita para la próxima, que será una sesión ordinaria y que tendrá verificativo el próximo día viernes 11 de mayo del presente año a las 14 horas en este mismo recinto. Muchas gracias a todos por su presencia, que tengan una buena tarde.